todo, buenas tardes y daros las gracias a las y los vecinos de Antequera y desde los distintos puntos de la comarca por acompañarnos esta tarde en este taller que desde Izquierda Unida entendemos que no solamente para los que os encontráis aquí, sino probablemente conoceréis a más de una persona que tenga en su hipoteca incluida algo abusivo por parte de las entidades bancarias, como es la cláusula suelo. El hecho de organizar este taller, porque desde Izquierda Unida partimos de algo elemental y básico, y es que la vivienda es un derecho humano y nunca puede ser una mercancía por la que antes y ahora muchos se estén enriqueciendo a costa del sufrimiento de muchas familias, de muchos hogares. Se nos plantea la oportunidad en el momento en que desde nuestra Consejería de Fomento y Vivienda, con nuestra compañera Elena Cortés al frente, se impulsa un decreto ley, como todos conoceréis, el cual fue recurrido en su momento por el Partido Popular, por cierto, socio de viaje, en este caso de las entidades bancarias, bueno, y de otros muchos viajes. Ese recurso fue anulado, evidentemente, y se aprueba y se pone en marcha la ley de la vivienda. Doy alusión a esto porque entendemos que desde Izquierda Unida, como digo, la vivienda es un derecho y nunca una mercancía. Desde ese momento, para Izquierda Unida hay un antes y un después en materia de vivienda. Y me estoy refiriendo a que aquí anteriormente, durante muchísimo tiempo, entidades bancarias, promotoras, distintas administraciones, aquí todas y cada una, en la medida en que han podido, han ido enriqueciéndose siempre a costa del sufrimiento de muchos hogares, de muchas familias. Pues bien, ese ha sido siempre nuestro compromiso, ha sido nuestro trabajo y tiene que ser nuestro trabajo, ¿no? El que ninguna familias, y sobre todo hoy en día, ¿no?, que tienen grandes y graves dificultades económicas por llegar a final de mes, a más también se les arrebate su vivienda. Desde Izquierda Unida entendemos que hay un tema dentro de la vivienda que compete directa y exclusivamente a las entidades bancarias. Ese es el motivo por el que hoy nos encontramos aquí, que son las cláusulas suelos que incluyen abusivamente dentro de las hipotecas. Es cierto que hay algunos bancos, algunas entidades bancarias que se han visto obligadas por sentencia a anular o quitar esta cláusula suelo de la hipoteca. Pero es verdad que existen y hay todavía muchos bancos que evidentemente se niegan, se resisten a seguir enriqueciéndose por una cláusula suelo abusivamente incluida en una hipoteca. Hay una familia, las familias que hoy en día, como he dicho antes, que aparte de por el momento de crisis que tenemos, tienen graves y grandes dificultades económicas para llegar a final de mes, a más, tienen en su hipoteca esta cláusula suelo. Eso significa que están pagando entre 80 y 300 euros más que otra familia con la misma hipoteca sin tener incluida la cláusula suelo. Con lo cual entendemos que ese es el objeto y el motivo de que hoy hayamos querido organizar este taller. ¿Para qué? Para poderos informar, para trasladaros qué procedimientos podéis llevar a cabo, tenéis que seguir para toda aquella persona que tenga incluida en su hipoteca esa cláusula suelo pueda ir a su banco y demandar que le quiten y que le anulen esa cláusula suelo. Está el otro tema también, que bueno, a mí me quitan la cláusula suelo, pero todos los años que abusivamente el banco me ha estado cobrando en la cuota de mi hipoteca un dinero que no tenía por qué haber estado pagando. Bueno, pues para eso nos acompañan, entrarán en materia los compañeros, Álvaro Carreño, miembro de Izquierda Unida de la comarca de Ronda y miembro de la Asociación de Consumidores de Facua, y nuestro compañero y portavoz en el Ayuntamiento, Francisco Matas. Yo, si os parece, una vez que finalicen ellos las intervenciones, entraremos en un turno de palabra y me imagino que os surgirá y os plantearéis más de una duda. Así que cuando queráis, Álvaro. Vale, muchas gracias por venir. Vamos a intentar ser lo más breve posible para que dé tiempo a que hagáis preguntas y podamos intentar resolverlas. La idea que voy a intentar explicar es el procedimiento administrativo que hay que seguir para reclamar las cláusulas suelo una vez que se detectan que tenemos una cláusula que pues, consideramos abusiva.
vamos a ver brevemente qué es una cláusula suelo y cómo puede detectarse, y luego el procedimiento administrativo que hay que seguir para reclamarla ante el banco y ante el Banco de España. Y a continuación, pues, Fran podrá complementarlo con su experiencia como abogado y puede hablar un poco más técnicamente de lo que se puede hacer. Entonces, para empezar eso, que mi intervención no va a ser técnica exclusivamente, porque no soy letrado, no soy abogado, así que voy a intentar explicar cómo lo está haciendo otra gente en otro sitio, en Ronda o en cualquier otro sitio, cómo estamos intentando ayudar a la gente a que reclame a través de documentos que ha elaborado la plataforma afectada por la hipoteca, la ayuda de la Consejería de Fomento y Vivienda y lo que están haciendo los propios afectados intentando organizarse. Para empezar, pues me gustaría brevemente que vierais la definición. Ahí vienen varias definiciones de cláusula suelo. Es el porcentaje mínimo aplicable a una cuota de un préstamo hipotecario. Es decir, aunque tengamos un interés variable, se pone este interés, este límite, que hace que, aunque haya fluctuaciones de mi interés y bajen por debajo de lo que estaba pagando en un principio, me ponen un límite inferior por el cual, aunque mi interés baje al 2%, me van a seguir cobrando un 3,5%, por ejemplo, que es muy habitual. Por lo tanto, lo que pasa es que no me beneficio cuando baja el interés variable por debajo de ese límite que me han fijado. Ahí veis un poco descripción breve de cómo se define una cláusula suelo. Y por lo tanto, tiene otra contrapartida, que es la cláusula techo. Normalmente se establece una cláusula suelo en los contratos hipotecarios y una cláusula techo. La cláusula suelo me perjudica porque, aunque baje el interés y por lo tanto bajaría la cuota que pago hipotecaria al mes, me debería bajar, pues si tengo la cláusula techo me puedo beneficiar de, aunque el interés se dispare y suba, pues si me ponen un límite máximo no me perjudicará la subida de la hipoteca por encima de ese límite. Lo más frecuente, bueno, el techo es un escándalo, los techos que ponen en las hipotecas, pero si el techo, el suelo suele ser realista y me perjudica realmente, el techo suele ser desproporcionado y al final nunca me beneficio, porque suelen poner techo del 10%, que nunca llega, por ejemplo, el Euribor, que es más utilizado, el indicador más utilizado para calcular la hipoteca. Nunca han llegado a esos límites. Incluso sabemos de una hipoteca que pusieron como techo el 99,9%. Eso es imposible. Por lo tanto, ese es un límite superior que por encima de él, esas fluctuaciones al alza de mi interés, no me voy a beneficiar de ello. Hablando de las cláusulas abusivas, pues una cláusula abusiva, hay que decir que las cláusulas suelo, por definición y legalmente, hoy por hoy no son consideradas cláusulas abusivas. Solo aquellas que cumplen unos requisitos o unas condiciones según la normativa vigente. Hay cláusulas abusivas, hay cláusulas suelo que se han podido considerar y demostrar que son abusivas y se han conseguido eliminar, y por el contrario hay otras que no se ha conseguido. En este caso, pues una cláusula, por definición, sea cláusula suelo o sea otro tipo de cláusula, se considera abusiva cuando solo refleja la voluntad del empresario, cuando limita los derechos de los consumidores, cuando falta reciprocidad o cuando se imponga una desproporción para cumplir un tipo de contrato. Por una parte es muy fácil cumplir el contrato, pero por la otra no. Normalmente el consumidor. Además, no voy a entretener mucho explicando la cláusula abusiva para no echar mucho tiempo, pero algunas cosas más que quiero comentar. Hay cláusulas que se incluyen en los contratos que son cláusulas automáticas. Esas también se pueden considerar abusivas, las que se prorrogan sin que tú puedas decidirlo. Y también aquellas que se redactan de tal forma que tiene varias interpretaciones, y si se interpreta una cláusula que está redactada, pero se interpreta de forma que siempre favorece al empresario, al que la impone, al banco en este caso, pues también puede ser considerada abusiva. Y en ese caso, pues son aquellas que están también, como dice ahí, puestas en los contratos con predisposición, con imposición, con habitualidad, en los contratos generales del préstamo hipotecario. En este caso, me gustaría también reflejar las medidas de protección que tenemos.
Las cláusulas que no vengan en un contrato, evidentemente se entienden que no están puestas y no se pueden aplicar. Y otra medida de protección, esto todo basado en la normativa vigente, las cláusulas deben ser conocidas por las personas que firman esos contratos y ese conocimiento debe ser real y efectivo. Hay que decir que en este caso en Andalucía se ha redactado un proyecto de ley que va a intentar mejorar la protección de los consumidores, es decir, para prevenir que no puedan aparecer cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios. En este caso, pues el proyecto de ley, cuando sea una ley real, intentará paliar esos déficits que hemos tenido normativos, que está la normativa totalmente desproporcionada, favoreciendo siempre una parte, que es la del banco, y perjudicando la de los hipotecados y los consumidores en general. Por lo tanto, en eso va a incidir mucho la nueva normativa, que va a intentar que el conocimiento real y efectivo de las cláusulas y de la materia que vienen dentro de los contratos hipotecarios se haga, que los bancos sean más transparentes y que también los notarios pongan de su parte para que esto no pueda seguir ocurriendo. Además, otra medida de protección que tenemos antes de la firma de las hipotecas es la oferta vinculante. La oferta vinculante es un documento que deben entregar el banco antes de la firma de la hipoteca. Creo que 48 horas antes de la firma de la hipoteca, un documento que te entregan en el que tienen que venir reflejadas todas las condiciones de la hipoteca, para que uno pueda reflexionar, leerlo tranquilamente, y el día que va al notario no va con la prisa de tener que firmar como ha sido hasta ahora. En muchos casos no se ha entregado la oferta vinculante y en muchos otros se ha entregado pero no se ha conservado copia, se ha guardado en el banco y no nos han facilitado copias. Por lo tanto, es una herramienta que teníamos desde hace tiempo como medida de protección, pero que no se ha usado muy bien por parte de los bancos, no porque sea por culpa nuestra. Cuando no hay transparencia ni facilidad para calcular el interés de los préstamos, pues se puede incurrir en ilegalidades. Por lo tanto, todo eso está contemplado en algunas normativas, es decir, que hay cierta protección que tenemos en cuanto a las leyes que protegen a los consumidores, pero luego la aplicación o el desconocimiento que tenemos nos hace que no sepamos ni siquiera nuestros derechos. En este caso, cuando una cláusula se considere que es abusiva, pues según sea abusiva y lo dictamine según las leyes, lo dictamine un juez en este caso, pues son nulas de pleno derecho. Esto quiere decir que hay que quitarlas del contrato y se dan por se tienen que usar como si no se pueden aplicar más en ese contrato. Cuando hay una cláusula, en este caso cláusula suelo, que se considere que sea abusiva, pues simplemente desaparece del contrato a partir de ahora. Lo que puede ocurrir también es que un contrato tenga muchas cláusulas abusivas. Si un contrato, y al quitar todas esas cláusulas, se afecta totalmente a gran parte de ese contrato, por lo que se daría por nulo sería el contrato en la totalidad, pero lo normal es que cuando hay una cláusula abusiva, pues si se elimina esa cláusula, se entiende que ya no está puesta en el contrato. Bien, vamos a ir pasando a más detalles de las cláusulas abusivas. Las cláusulas abusivas, hoy por hoy, con la normativa estatal vigente que tenemos, solo puede considerar que una cláusula es abusiva, solo lo puede determinar un juez. Por lo tanto, vamos a decir brevemente cómo se tiene que reclamar todo el procedimiento administrativo, pero que sepáis que hoy por hoy solo si se niegan los bancos, solo puede quitar una cláusula suelo o determinar que es abusiva un juzgado. Por eso decimos que ¿quién determina que una cláusula es abusiva? Pues efectivamente solo lo puede decir el juez. Como hemos dicho antes, pues las consecuencias de tener una cláusula abusiva, pues que hay que eliminarlas, que se entienden por no puestas en los contratos, y si afecta a mucha parte del contrato, pues efectivamente será nulo el contrato entero. Vamos a centrarnos en el procedimiento brevemente de cómo reclamar una cláusula suelo. El primer paso que tenemos que seguir, si detectamos que tenemos una cláusula suelo, eso se ve en el préstamo hipotecario, no viene cláusula suelo, pone tipo mínimo del interés variable, ahí es como viene reflejado. El cláusula suelo es un nombre común que utilizamos, pero luego no viene reflejado en el contrato hipotecario. Si vemos que hay tipo mínimo, eso es una cláusula suelo. Si vemos que hay tipo máximo, es una cláusula techo. ¿Cómo procedemos? Pues lo habitual que se está haciendo en muchos sitios, como decíamos antes, es reclamar
en la entidad financiera por escrito. Un escrito que hacemos 2 copias para conservar una que nos sellen y nos firmen. En ese escrito, pues lo que hacemos es pedir que se elimine la cláusula suelo, que creemos que es desproporcionada, que es abusiva, etcétera, etcétera. Lo argumentamos como podamos. Tenemos hecho escritos modelos que lo podemos pasar. Fran tiene hecho algunos. Hay otros muchos que están en internet, que los han hecho las plataformas afectadas por la hipoteca, que lo estamos difundiendo a diferentes asambleas de Izquierda Unida en diferentes pueblos. Y una vez que se reclama al banco por escrito y pedimos un sello y una firma para saber qué día hemos puesto la reclamación y que haya fehaciencia y que tengamos pruebas físicas de haber reclamado, tenemos que esperar 2 meses. El banco tiene un plazo de 2 meses para contestar. Hay que decir que en consumo lo normal es que la respuesta debe venir en 10 días. Fijaos, casualmente los bancos tienen hasta 2 meses para contestar cuando les reclamamos. Eso ya indica el marco jurídico que tenemos y quién tiene mucho poder en esta sociedad y quién no lo tiene. Una vez que reclamamos al banco, el banco puede pasar 2 cosas: que nos diga que accede a quitarnos la cláusula suelo, eso es voluntad del banco, nadie lo va a obligar en ese caso, y lo más seguro es que nos diga que no. Si nos dice que no, pues pasamos, la mayoría no va a acceder a quitarnos la cláusula suelo. Si nos dice que no, pues tendríamos que dar el siguiente paso. Ahí, como veis, pues hay diferentes modos de reclamar. A través del servicio de consumo también se puede reclamar, de la Junta de Andalucía, con la hoja de reclamaciones oficial de la Junta de Andalucía, o con el escrito que pues, podemos coger de las plataformas afectadas por la hipoteca, el escrito que tenemos nosotros, estamos usando, los escritos que tiene Fran. A continuación, si la respuesta es negativa, al órgano que tenemos que recurrir es al Banco de España. Al Banco de España tenemos que reclamar también por escrito, por carta. En este caso no hay que hacer 2 copias, excepto que queramos gastarnos el dinero en que sea Burofax, etcétera, y vamos a correos y lo podemos hacer con certificado que se recibe, una carta normal, dependiendo del dinero que nos queramos gastar, pero lo normal es que las cartas normales lleguen al Banco de España y haya constancia, nos respondan y demás. El escrito al Banco de España es un poco quisquilloso el Banco de España, por lo tanto hay que utilizar un formulario que tiene el propio Banco de España para reclamar, con un espacio muy pequeño donde dice objeto de la reclamación. En ese espacio lo que decimos es adjunto escrito, y otra vez tenemos escritos modelos hechos para reclamar al Banco de España, siempre y cuando nos haya dado negativa el banco, la entidad financiera donde tenemos la hipoteca. En ese sentido, pues al Banco de España hay que intentar mandarle la reclamación lo más argumentada posible y con toda la argumentación que va a ser útil para poder reclamar, porque está ocurriendo mucho que el Banco de España lo primero que hace es revisar lo que le has mandado y pedir más documentación. No me has mandado este documento, no me has mandado el DNI, no me has mandado... Entonces, vamos a intentar nombrar los documentos brevemente que tienen que ir acompañados de la reclamación para que no se demore mucho, porque el Banco de España tiene 4 meses para responder. Este verano pasado ya dijo que no estaba cumpliendo el plazo porque le era imposible por el volumen de reclamaciones que estaba recibiendo y vamos a eso. Tenemos el escrito, el modelo de reclamaciones para el Banco de España. Ese lo tenemos que adjuntar. El primero se descarga de la propia página del Banco de España y además lo tenemos nosotros disponible, que lo vamos a pasar a los compañeros de aquí, de Izquierda Unida de Antequera, para que os lo puedan facilitar por correo electrónico o imprimirlo y que lo tengáis también. A continuación, el escrito tipo, que es donde van nuestros datos, donde hemos dicho antes que íbamos a poner en el modelo adjunto escrito, pues ese escrito lo adjunto también. A continuación, una copia de la reclamación que hizo el banco y otra copia de la respuesta que me tiene que haber mandado el banco antes, en esos 2 meses. Si el banco en 2 meses no me ha respondido, también puedo mandar la reclamación y decir al Banco de España: el banco no me ha respondido, por eso no mando el escrito. Y más documentos. Hay que enviar los DNIs de las personas que estén en la escritura, copia de la escritura y otro documento más que es el tipo de interés que me han aplicado en mi hipoteca durante los últimos años, por ejemplo, los 2 últimos años. Ese documento, ¿cuál puede ser? Pues un documento que me puedo llegar a mi entidad y pedir que me den un papel en el que diga qué interés me han estado cobrando en los 2 últimos años, o bien puede valer un documento que suelen mandar en los recibos
el banco, que lo manda una vez al año y dice, te cambia tu tipo de interés, o tu tipo de interés para el año presente va a ser tal, ¿vale? Pues esos documentos pueden valer para que el Banco de España sepa realmente qué interés te han estado cobrando. Todo esto se manda a una dirección de Madrid, al servicio de reclamaciones del Banco de España, y más o menos tendrán 4 meses para responder, aunque sabemos que no lo están cumpliendo. En este caso, una vez que se entra en el fondo de la cuestión, el Banco de España primero te va a mandar una carta para decir que recibe tu reclamación, le va a pedir a la entidad financiera que alegue lo que quiera, te va a mandar la entidad financiera copia de las alegaciones que haya hecho el banco. El banco obliga a que cuando la entidad financiera, el Banco de España, me mande alegaciones como Banco de España, pero también se las manda al consumidor, al afectado, para que tengamos eso que ha alegado. Pues lo que suele alegar los bancos, la entidad financiera, a los consumidores es pues lo mismo que nos ha dicho nosotros, que la cláusula no es abusiva, que está conforme a ley y que no pasa nada. Una vez que termina todo este procedimiento, si no nos requiere más documentación y entra en el fondo, pues va a emitir una resolución. Esa resolución que emita el Banco de España nos sirve para que nos eliminen directamente la cláusula suelo. No nos vale. Lamentablemente, como Izquierda Unida hemos presentado en el Parlamento diferentes iniciativas para que consideren abusivas por ley las cláusulas suelo, pero hoy por hoy nos dicen que no. La mayoría absoluta del Partido Popular nos tumba esa propuesta. Entonces, el Banco de España no tiene capacidad para obligar a los bancos a eliminar las cláusulas suelo. Pero sí, este procedimiento, que es muy largo, muy laborioso, es muy necesario, porque las resoluciones que emite el Banco de España, si es que nos da la razón al final, que está ocurriendo, que si da la razón en muchos casos, va a ser determinante para irme a un juzgado y pedírselo a un juez que determine si es abusiva o no la cláusula. Por lo tanto, termina la reclamación y tengo resolución del Banco de España, me da la razón, pero en mi cláusula suelo el banco no tiene por qué haberla quitado. Nos vamos al siguiente paso. Si la entidad no accede a hacerle caso, en este caso a la entidad, al Banco de España, pues si tengo pocos recursos me puedo buscar un abogado de oficio, si no, pues tengo que pagar un abogado, pues tengo que pagar, lamentablemente tiene que ser así, y me voy a un juzgado para reclamarlo ante el juez, y la jueza o el juez será el que determine si la cláusula es abusiva o no. Y todo esto, pues mínimo puede durar, o más o menos puede durar en torno al año. Hay reclamaciones que pueden durar menos porque no me requieren documentación, porque sea más ágil la reclamación, pero es muy laborioso. Ya hemos dicho que, por ejemplo, un plazo muy largo que hay, que es de 4 meses del Banco de España, pues se puede alargar. Luego también, no voy a entretener en explicarlo, pero está la Oficina en Defensa de la Vivienda de la Junta de Andalucía, que ahí tenéis los datos, y si no se ven muy bien, pues os lo pueden ofrecer los compañeros de Antequera, de Izquierda Unida Antequera, que también están ayudando a gente con problemas de desahucio, con impagos de hipotecas y todo esto, y aparte de las cláusulas suelo también. También otras herramientas para poder reclamar, pues la plataforma afectada por la hipoteca, si tiene implantación en Antequera, que lo desconozco, la Oficina Municipal de Información al Consumidor y Consumo Responde de la Junta de Andalucía, que ahí tenéis el teléfono. Y en este caso, pues ya un poco para terminar, lo que estamos viendo según la práctica, nosotros estamos ayudando a la gente a reclamar, estamos explicando en diferentes municipios, a lo largo de la provincia. Nosotros estamos detectando cómo se puede luchar contra los abusos de los poderosos, cómo se puede luchar en este caso contra los abusos de la banca, pues con 2 palabras fáciles, con organización y con movilización. Yo os aconsejo que si hay aquí un grupo importante de afectados por cláusula suelo y os queréis organizar y determinar en reuniones y demás qué tipo de acciones se pueden hacer, ir a protestar a la puerta de un banco, ir un día a hacer muchas reclamaciones en la misma oficina para colapsarlas, diferentes cosas que se puedan ocurrir, seguro que hay mejores de las que yo diga. Toda esa de organización y movilización nos dará fuerza también para negociar o para intentar que se eliminen las cláusulas suelo. A raíz de movilizaciones del verano pasan rondas en torno a la eliminación de cláusulas suelo, deciros que empezó rápidamente Unicaja, en este caso la entidad, a llamar a uno por uno a los que sabía que estaban en las movilizaciones para hacerle ofertas y demás.
algunas más interesantes, otras más estafas, pero por lo menos si no protestamos, seguro que esas ofertas nos van a llegar. Con esto termino y simplemente animaros a que reclaméis todo, a que si organizáis algo y os movilizáis, mejor, pero sobre todo que no lo dejéis, porque esto es todo el que esté afectado por la cláusula suelo, todo el que no empiece hoy la reclamación, dentro de un año no va a tener solución. Sin embargo, el que lo empiece puede que sí, puede que no, no hay garantía de nada, pero sobre todo hay que empezar porque, como he dicho, pues se tarda mucho en hacer este procedimiento. Así que, bueno, voy a parar y luego si hay más intervenciones, más preguntas, pues aquí estamos para intentar resolverlo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Nosotros desde Izquierda Unida tenemos dos cartas, que son dos cartas modelo, que la semana que viene aquel que esté interesado por la mañana, en horario de 10 a 11, puede pasarse por nuestra sede para retirar el modelo. Son dos modelos que hemos elaborado, uno de ellos es un modelo un poco más complejo, donde no solo se pide lo que es la nulidad de la cláusula suelo, sino que también se pide que se declaren abusivas algún tipo de cláusulas como puede ser los intereses de demora, el redondeo del tipo de interés, el vencimiento anticipado, que hay sentencias que ya han determinado que son cláusulas abusivas y que por tanto son nulas, y que en la mayoría de las ocasiones, desgraciadamente, como bien ha dicho Álvaro, en la contestación del banco es su negativa absoluta diciendo que ellos cumplen la legalidad más estricta y que por tanto nuestra cláusula, nuestra hipoteca es plenamente legal. La siguiente reclamación, como le digo, la siguiente es el modelo de carta, es un modelo de carta más simple, donde simplemente pedimos la nulidad de la cláusula suelo y solicitamos la devolución de las cantidades que nos han cobrado indebidamente. Las dos van a estar a disposición en nuestra sede la semana que viene, de 10 a 11, para que aquellos, excepto el lunes, para el lunes tenemos pleno, para que aquellos que estén interesados puedan pasarse por nuestra sede, recoger un ejemplar y presentarlo ante su entidad financiera y esperar la contestación. Dado el tiempo que tenemos, que no es mucho, porque desgraciadamente tenemos que irnos de aquí a las 9 de la noche, traía una intervención preparada un poco tratando de decir el marco jurídico que envuelve las cláusulas legales, pero me la voy a saltar porque creo que no es suficiente dado el tiempo que tenemos y voy a ir un poco más al centro de la intervención. Una vez que se ha complementado el procedimiento administrativo, ¿cuáles son los siguientes pasos a seguir? Bueno, los siguientes pasos a seguir, obviamente, aquellas personas que consideren que no cumplen o que cumplen los servicios de los beneficios de asistencia jurídica gratuita, que sepan que puedan acudir al Colegio de Abogados de Antequera y solicitar un letrado de oficio para la eliminación de la cláusula suelo y el inicio del procedimiento correspondiente. Aquellas personas que no cumplan los requisitos del beneficio de asistencia jurídica gratuita, pues no tienen más remedio, como ya he dicho Álvaro, de abonar los honorarios y el costo del procedimiento. ¿Cuál es el costo del procedimiento? Pues hay un fijo, que son las tasas que nuestro querido ministro Gallardón nos ha impuesto a todos los españoles que queramos recurrir a la justicia, y que al ser un procedimiento de cuantía indeterminada está considerado como un procedimiento ordinario. El procedimiento ordinario tiene un costo de 318 euros de fijo, más un 0,10% de la cantidad que nosotros pretendamos reclamar. ¿Y por qué digo esto? Pues digo esto porque durante este tiempo que nos han estado aplicando la cláusula suelo de manera totalmente abusiva e ilegal, nosotros hemos pagado un dinero al banco de más de aquel que deberíamos de haber pagado. Obviamente, dependiendo del tipo de hipoteca, de los años que queden por pagar, del capital que tenga pendiente aún por amortizar, puede ser más rentable o no el reclamarle a esa entidad financiera el dinero que nos ha cobrado además. Y sobre ese dinero que nosotros le reclamamos al banco, pues en las tasas se incluye el 0,10% de esa cantidad, que también se liquidaría la tasa correspondiente. Los honorarios de procurador, que son obvios, que hay que abonarlos, y que suelen andar en torno a 250 y 350 euros, ya dependiendo del precio, y los honorarios de letrado, que por un procedimiento así suelen cobrar en torno a 600 y 1000 euros, ya dependiendo del tipo, incluso 1200, ya dependiendo del tipo de letrado. Hay asociaciones como Ausbank y ADICAE que propugnan lo que es la demanda en conjunto, es decir, que se reúna un conjunto de gente y que soliciten hacer una demanda conjunta, y decir que en este tipo de cosas, bueno, también tenemos la especificidad de que no todas las hipotecas son iguales. Es decir, aquí hay que ir, y lo que da fuerza en el juzgado precisamente es la individualidad de la hipoteca. ¿Por qué? Porque es a la persona que ha sacado la hipoteca la que deben de
ver si se cumplen los requisitos en concreto de transparencia e información que deben de cumplir los bancos a la hora de informar acerca de lo que es la concesión del préstamo hipotecario. A raíz de la sentencia de 9 de mayo del Supremo de 2013, entidades financieras fueron condenadas a la eliminación de la cláusula suelo, en concreto BBVA, Cajamar y Caixa Galicia. Todos aquellos que tengáis la hipoteca con ellos, pues veréis que a partir de aproximadamente junio o julio, pues los bancos decidieron o mandar una carta diciendo que ellos eliminaban la cláusula suelo, y habréis visto cómo se ha bajado vuestra hipoteca en el interés correspondiente. Eso no quita para que aquellos que consideréis que se han vulnerado vuestros derechos, pues solicitáis las cantidades que os han cobrado indebidamente hasta el momento de la sentencia. ¿Por qué? Porque ha habido un tiempo donde vosotros habéis estado perjudicados, vuestros derechos han estado perjudicados, y por tanto se debería de iniciar un procedimiento de reclamación de cantidad por esa cantidad concreta al banco. La cuantía del procedimiento en tasa depende de función de la cantidad que vayamos a reclamar. En ese caso sería el 0,10% de la cantidad que tengamos pendiente de reclamar, ¿vale? Decir también que aquellas entidades financieras que no han sido, o que por la sentencia del Supremo no fueron obligadas a la eliminación de la cláusula suelo, algunas de ellas, como Cajasur, ha tenido, a través de una sentencia del Juzgado Mercantil de Córdoba, que ha recurrido ante el Tribunal Supremo, pero que cautelarmente ha solicitado o ha enviado una carta a aquellos usuarios que cumplen unos determinados requisitos, es decir, que tengan un 3,5% de suelo y un 12% de techo, y que además la hipoteca la tenga suscrita antes del 2011, pues le ha mandado una carta diciendo que cautelarmente suspenden la aplicación de la cláusula suelo. Pero ese cautelarmente es muy peligroso. ¿Por qué? Es muy peligroso porque puede darse el caso de que finalmente el Supremo entienda que la cláusula de Cajasur es buena, y el banco estaría en disposición de reclamar a aquellas personas que no le ha aplicado la cláusula suelo durante el tiempo que ha durado la tramitación del procedimiento los intereses que ha dejado de cobrar. Eso no sabemos si va a ser así o no va a ser así. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Tribunal Supremo dictamine si efectivamente las cláusulas de Cajasur son nulas o no son nulas, es decir, son abusivas o no son abusivas. La batalla los bancos a la hora de plantearlo, a la hora de que se plantea la demanda, bueno, decir también que todas las demandas que se inicien deben de ir al Juzgado Mercantil de Málaga, porque es el juzgado competente. Los juzgados de primera instancia de Antequera no pueden conocer de esta materia, a ser un asunto que versa sobre consumidores y usuarios, que en definitiva es lo que nos habilita a nosotros y nos da fuerza como consumidores a ejercer la reclamación. ¿Por qué? Porque tenemos dos cosas fundamentales. Uno, decir que esto es una condición general de la contratación, es decir, el artículo 8 de la Ley 7/98, la Ley General de Contratación de Usuarios, nos dice qué se entiende por usuarios y consumidores, y por lo tanto encaja este tipo de cláusulas como condiciones generales de contratación. ¿Cuáles son aquellas? Aquellas que no han sido negociadas individualmente por cada uno de nosotros, sino que son cláusulas de adhesión, que o la firma, pero no se ha negociado con la persona en concreto el tipo de interés suelo que se ha pactado. Eso es lo que nos da fuerza en el juzgado a poder reclamarle y solicitar la cláusula como abusiva. Y la segunda cuestión, que es donde hay que presentar la batalla, es la calificación de la cláusula como abusiva. Es decir, nosotros lo que tenemos que plantearle es que precisamente esa cláusula que nosotros no hemos podido negociar, pues precisamente nos crea un desequilibrio con respecto a la otra parte, que en este caso es el empresario o el banco, lo que en definitiva se traduce en un desequilibrio económico y de fuerza entre la parte que contrata y la parte que presta el contrato, y que por tanto es contraria a la buena fe, y esa contraria a la buena fe es lo que precisamente determina como abusiva la cláusula. ¿Qué debemos de entender? Además de decir que es importante que en estos procedimientos la carga de la prueba la tiene la entidad financiera, es decir, la entidad financiera debe demostrar que efectivamente se nos informó en un folleto, en un tríptico, del tipo de interés que nosotros nos iban a aplicar. La escritura de la hipoteca debe aparecer claramente diferenciada y no confundiéndose con el resto de cláusulas de la hipoteca, el tipo de interés suelo que nos iban a aplicar, así como el tipo de techo. Es decir, también que obviamente si hay desequilibrio y cuando no hay techo, pues cuando no hay techo, pues el desequilibrio es mucho mayor, porque pudiese subir el tipo de interés hasta el infinito. Y en definitiva, como les digo, lo que vengo a decir es que efectivamente la carga de la prueba tiene la entidad financiera. La entidad financiera tiene que probar que se nos informó adecuadamente, que tenemos la oferta vinculante, que el tenerla o no tenerla tampoco es la máxima para que nos dé la razón en el juzgado. Es decir, es un punto más, pero no tiene por qué ser necesariamente requisito indispensable el no tener la oferta vinculante para que nos concedan y nos digan que efectivamente la cláusula es nula y por tanto abusiva. En un folleto
que además en la escritura de la hipoteca debiese aparecer los diferentes escenarios que se pueden producir a lo largo de la vida de la hipoteca, que el notario expresamente no hubiese advertido, y así se aparezca en la escritura de la hipoteca, de cuáles son las consecuencias de la firma de ese tipo de cláusula suelo, y que haya una falta de nitidez clara y evidente en la escritura de la hipoteca. Por eso es decir que tiene la carga de la prueba de la entidad financiera, y además el que tenga la carga de la prueba de la entidad financiera tiene una correspondencia. La ley de enjuiciamiento civil, el 217 de la ley de enjuiciamiento civil, señala que cuando la carga de la prueba se invierte, si no han podido demostrar lo que nosotros estamos diciendo, pues nos tienen que dar la razón. Es decir, se consideran como hechos probados que efectivamente no se nos informó y que efectivamente no se nos puso al día de cuáles eran las consecuencias que debían producirse. Decir que para evitar la lucha de demanda, muchas entidades financieras, en concreto Unicaja y la Caixa, están llamando a ciertos usuarios de su entidad financiera ofreciéndole una serie de rebajas. Es decir, habréis tenido ocasión seguramente, y si no es así, pues seguramente pronto os llamarán, en la que os facilitan y os dicen que durante un año os bajan el tipo de interés del 3,5% de la cláusula suelo al 2,75% durante un año, o incluso pueden llegar a decirlo que si firmáis un papelito, dentro de 3 años os quitan la cláusula suelo. Esto no es más que una fanfarronía y un engaño por parte de la entidad financiera, porque la entidad financiera sabe perfectamente que de aquí a 3 años puede que el Euribor haya subido, que sumado a vuestro diferencial esté por encima de la cláusula suelo que esté diciendo, con lo que otra vez volveremos a entrar a pagar por encima de lo que realmente estaríamos obligados a pagar. Y en otras ocasiones, cuando dice, bueno, me firmáis aquí y os pongo el 2,75 y dentro de un año os hacéis aplicar. Cuando firmáis eso, estáis firmando, aparte de la renuncia de acciones, si miráis bien la letra pequeñita, estáis firmando que conocéis exactamente el contenido y lo que significa la firma de ese documento, con lo que ya os cierra las puertas de cara a una reclamación. Me lo digo porque debéis de tener mucho cuidado a la hora de que el banco os llame y os diga, oye, que tengo aquí un producto maravilloso que os lo voy a ofrecer y que os voy a bajar el tipo de interés. ¿Por qué? Porque esa bajada del tipo de interés ahora seguramente se traducirá en vuestra imposibilidad de poder reclamar de cara a futuro. Esto es muy parecido a lo que cuando las familias empezaron a tener problemas para pagar la hipoteca, os llamaban y os decían, venga, que ofrezco una carencia de hipoteca, de manera que durante 2 años o 1 año tú me vas a pagar solo 200 euros. Pero lo que no te decía el banco es que después, cuando se empezase a pagar otra vez el capital, se te iba a multiplicar la hipoteca casi por todo lo que estabas pagando. ¿Eso a qué ha llevado? Eso ha llevado a que cuando ha terminado la carencia, la familia, el poder adquisitivo de la familia es incluso peor que cuando solicitó la carencia, y por tanto ha llevado a que se le ha abierto ya el procedimiento de ejecución hipotecaria, y en muchos de ellos casos ha terminado con el desahucio de la familia en concreto. Decir que, bueno, estoy aquí para lo que queráis preguntar, que el juzgado mercantil de Málaga ya ha sancionado ha dictado 2 sentencias condenando a Unicaja, que parece que es la intocable, porque nadie se quiere meter con Unicaja. Pues que el juzgado mercantil de Málaga número 2 ya hay 2 sentencias que condenan a Unicaja a la eliminación de la cláusula suelo por cláusula abusiva, y además les obliga a la devolución de las cantidades cobradas indebidamente. Esto es un poquito de luz para todos los que estáis afectados y estamos afectados por la hipoteca, y bueno, decir que aquí estamos para lo que queréis preguntar. Pero ha recurrido. Ha recurrido, efectivamente. Ha recurrido. O sea que ahora mientras recurre, viene, llaman otra vez, es lo que pasa. ¿Qué ocurre? Que una de las posibilidades que existe cuando uno solicita o mete en demanda ya lo que es la nulidad de la cláusula suelo, puede pedir las medidas cautelares de suspensión de la aplicación de la cláusula suelo durante la sustentación del procedimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que tú le solicitas al juzgado que tú no sabes cómo va a terminar la historia, que si te va a dar la razón o no te va a dar la razón, pero que cautelarmente solicitas que se suspenda la aplicación de la cláusula suelo. El juzgado del mercantil de Málaga y el juzgado del mercantil de Córdoba lo están admitiendo. Ya depende del juez en muchos de los casos, porque además en este caso, como es tan relativamente novedoso, la jurisprudencia es muy dispar. Hay juzgados que te admiten la demanda de nulidad de cláusula suelo junto con la reclamación de cantidad y te la están admitiendo. Hay juzgados que te admiten la nulidad pero no te admiten la devolución de las cantidades, e incluso hay juzgados que, dependiendo del caso concreto, por eso digo que es muy importante en vuestro tipo de hipoteca, el tipo de interés que tengáis, los documentos que firmaseis antes,
pues dice que no, que la cláusula está bien aplicada porque, como bien ha dicho Álvaro al principio de su intervención, no todas las cláusulas suelo son ilegales o están mal aplicadas. Aquellas que se ajustan en concreto a la orden ministerial de 5 de mayo de 1994, que ya ha sido sustituida por una directriz, la 2899/2011, que además ha dado paso a una circular, que es la del Banco de España de 5/2012, donde ya amplía un poco más lo que es la información que debe darse a los consumidores. Aquellas que están dentro de ese margen efectivamente no son cláusulas suelo, porque se entiende que ya han seguido un procedimiento antes de la concesión de la hipoteca mucho más específico y que supuestamente el consumidor, cuando ha firmado, ya sabe lo que firmaba y se le ha informado adecuadamente. Como digo, es un tema que es bastante complicado ahora mismo, que es un tema que es costoso, que no lo llamemos engaño, que es un tema que es costoso, que dependiendo del tiempo de hipoteca que te queda aún por pagar, puede ser rentable. ¿Por qué? Porque la eliminación de esa cláusula suelo puede suponer un ahorro a lo largo de la vida del préstamo hipotecario, pero que dependiendo del tipo de hipoteca que tengas, del tipo de interés, con quién tengas la hipoteca, de lo que te quede por pagar de hipoteca, de los años que tengas la hipoteca, de cuándo sacaste la hipoteca, puede ser rentable la reclamación de la cantidad o no. Y lo que sí entiendo que siempre es beneficioso, independientemente del tiempo que sea, es la eliminación de la cláusula suelo, porque por muy poco que te quede de pagar de hipoteca, que aunque te queden 4 años, el ahorro puede ser alrededor de los 2.000 euros. Entonces, yo creo que es una cantidad que merece la pena reclamarla. Ahora eso ya depende de cada una de las circunstancias. Es decir, nuevamente, que el Colegio de Abogados podéis solicitar asistencia jurídica gratuita y yo me callo. En caso de ir a juicio y ganarlo, ¿no lo pagarían los costes del abogado y procurador? Sí, se puede, si hay una condena, o sea, si la condena de la sentencia es íntegra, si el juez estima íntegramente la sentencia, hay condena en costas, y esas condenas en costas incluyen los honorarios, incluso la devolución de las tasas pagadas para poder iniciar el procedimiento. ¿Qué ocurre? Que si tú pides nulidad de cláusula y devolución de cantidad, y el juzgado estima tu nulidad de cláusula, pero no tu reclamación de cantidad, la estimación de la sentencia es parcial. Entonces, las estimaciones parciales no hay condena en costa. Eso es un tema también a tener en cuenta, porque dependiendo del tipo de procedimiento y qué es lo que se pida, puede haber más facilidad de condena en costa o no. ¿Qué ocurre? Que si también es una cuestión que tenéis que tener clara, que si por lo que sea no conseguís de la razón al juzgado, el juzgado pudiera imponer las costas a la parte que ha solicitado el procedimiento. Que esa es una parte que también es importante y es un riesgo que se corre. Es que nadie tiene el 100% de que el juzgado le vaya a dar la razón. Esto es, hombre, uno puede tener mucha experiencia, ser muy buen abogado, tener muchas pruebas, tenerlo todo, pero al final todo depende de que el señor que se siente que va a dictaminar entienda que eso es así o no es así. Y si el juez dice que no, te pueden imponer la condena en contra, pero que es una parte que es importante que sepa. Normalmente en este tema de consumidores los jueces no suelen imponerlo, pero eso no quita que algún día a alguien se le cruce el cable y ponga la condena en contra. Eso es así. En caso de la reclamación por cantidad, que se supone que se puede poner por los intereses que se han pagado indebidamente, ¿hay un número de años en los que...? Claro, las cantidades van prescribiendo, es decir, hay que ir haciendo la cuenta de hasta el tiempo que puede reclamar. Las cantidades prescritas ya no las puedes reclamar, Sí, son 5 años. Me imagino que 5 años es el tope de años. 5 años. De todas maneras, si uno mira cómo ha ido evolucionando el Euribor desde aproximadamente cuando empezó a bajar y cuándo a uno le han empezado a aplicar la cláusula suelo, si dependiendo de la vida de la hipoteca, pero normalmente desde el 2009, finales del 2009 hasta ahora, es cuando el Euribor ha estado por debajo, sumado al diferencial, porque es lo que tenéis siempre en cuenta, que todos firmáis un Euribor más un diferencial, y ese diferencial es variable. En unos casos puede ser el 1,25, el 1,75, el 2,75 me han dicho que están ofreciendo ahora, incluso el 4,25. O sea que yo cuando me dicen un diferencial del 4,25 es que dicen, bueno, y el Euribor estará al 0,5 o 0,55. Si el Euribor le da por dispararse al 2% de aquí a 3 años, con ese diferencial, pues se pone una hipoteca al 0,25, es que da igual la cláusula, es que ahí la tiene. Entonces, Yo quería contar una anécdota porque es de un vecino vuestro, que no lo conozco personalmente, pero a través de... nos hemos ido moviendo y a través de gente de Campillo y de otros sitios, pues sabemos el caso de una persona de aquí, un vecino vuestro, que se puso tan pesado yendo a la entidad Unicaja a reclamar, a poner escrito, a preguntar, a hablar con el director, que un día miró su cuenta y vio que
le habían quitado la cláusula suelo y le habían devuelto todas las cantidades cobradas indebidamente. O sea que con la persistencia, con la reclamación, sin ir a los juzgados y sin nada. O sea que hay casos puntuales. El director del banco diría, este me lo quito de en medio y que no se entere nadie. Pero que hay casos, y hay casos en los que se le ha quitado la cláusula suelo a una persona y le ha dicho el banco expresamente, te la quito si no se lo cuenta a nadie. Para que veáis también que la movilización, la protesta, la reclamación también sirve. Sí, escrito solo puedes, bueno, el escrito puedes meter uno, que es al que te van a contestar. Después puedes reiterar el escrito cuantas veces quieras. Dos veces, pero en el segundo me han dicho... No, remitimos antes, no. No, te remiten al primero. Y si presenta otro te dirán que se remiten al primero. O sea, tú puedes reiterar tu escrito cuantas veces quieras, porque no te pueden decir que no. Lo que pasa es que la contestación va a ser siempre la misma, la que te dijeron la primera, o sea, por más que escribas. Bueno, incluso aportando pruebas que desde mi punto de vista demuestren que era posible, claro. Exactamente. Y también, bueno, se van a pasar En vía administrativa, yo no conozco muchos casos que hayan quitado la cláusula suelo. En vía administrativa. Lo que conozco son porque al final se ha tenido que meter la persona en concreto en el juzgado y ha tenido que poner... Y es un procedimiento que es largo, es un procedimiento que ya está señalando en el juzgado mercantil de Málaga para el 2015. O sea que... Otro caso... Y si quitamos todas las pagas y todo lo que hay impuesto, bueno, lo dejamos todo a cero, ¿qué pasa? Tenéis que tener en cuenta una cosa también muy importante. Y es que, porque lo sé porque se me ha dado el caso, tenía un cliente que él tenía su hipoteca con Unicaja y su hipoteca pues le estaban cobrando un tipo de interés del 3,5% que era el suelo, pero él decía, y su hipoteca decía, que si tenía el seguro de la casa, el seguro del coche, el seguro de no sé qué, el seguro, bueno, todos los seguros había por haber, como máximo se le podía aplicar el 0,75 o el 1% de interés. Entonces fue a hablar con el banco, se le hizo una carta, y le dijimos, porque la cláusula de cero en ningún caso puede ser inferior al 3,5%, pero claro, también posteriormente decía en esa que se le aplicaría un 1% de bajada, y eso no iba referido al 3,5%. Presentó el escrito, habló con el banco, y el banco ha aceptado a bajárselo al 2,5% mientras mantenga todos los seguros que tiene habido y por haber. Claro, pero ¿qué pasa? Que eso muchas veces uno dice, pues yo tengo mi cláusula, pero no sabe lo que está firmando realmente. Y si te da por mirar la hipoteca y leerla y ver las bonificaciones que tienen lugar, incluso gente que teniendo esa bonificación, durante el tiempo en el que el Euribor estaba por encima y que no era la cláusula suelo de aplicación, le estaban aplicando un interés superior, o sea, no le habían aplicado la rebaja de la bonificación. Con lo que también se le hizo un escrito, lo presentó al banco y el banco ahí tuvo que tragar y le hizo una devolución de los intereses cobrados, o sea, ese 1% que tenía de beneficio se lo aplicó a los intereses que le había cobrado durante el tiempo que no se lo había aplicado, que eran 2 años, y eran pues 1.300 euros, que era un dinero muy curioso. Lo digo porque miréis vuestra hipoteca, a ver el tiempo y sobre todo que en vuestra vida de la hipoteca os hayan aplicado la bonificación, porque si en vuestra vida de vuestra vida no han aplicado la bonificación, y al banco y pedís que os la apliquen. Una cosilla. Hay otro caso también parecido que es que sin tener cláusula suelo en la hipoteca se la aplica. Y luego cuando uno mira y reclama y lee la escritura y resulta que no existe la cláusula suelo en la escritura. Y otro caso diferente fue una mujer de Ronda que reclama y le respondieron como a todos: esto no es abusivo, está ajustado a derecho, tal y cual. No obstante, a partir de ahora, provisionalmente no le vamos a aplicar la cláusula suelo. Y ya lleva unos meses que no se la están aplicando, pero eso es un caso muy raro, lo demás es que no se lo... Señor de la... Sí. Quería hacer una pregunta. Estaba adelante. Yo realmente donde lo tienen